¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Quienes Aman Su Palabra. Hoy estaremos hablando sobre llenos del Espíritu. Vamos a estar aquí navegando en Efesios 5 del verso 18 al 20. Y antes de empezar, quiero saludar a mi carnal. ¿Qué onda, man? Bien. Todo bien, gracias a Dios. Tiempos difíciles, la verdad. Tiempos difíciles, tiempos tan duros, dijo Koalo, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que incluso en estos tiempos difíciles podemos ver como... Pues yo puedo sentir personalmente que Dios no me deja, ¿no? No me deja, está insistiendo ahí, recordándome que no estoy solo, recordándome que pues las cosas que Él hace por mí todos los días, ¿no? Y digo, de lo que vamos a platicar esta tarde noche está chido porque tiene mucho que ver, me hace mucho sentido lo que está pasando en mi vida, a lo mejor en tu vida también. Pero sí cae como anillo al dedo, man. La verdad es que está chido. Sí, está muy bueno Efesios 5. Hemos estado 2 programas anteriores en este capítulo y la verdad hay mucho que hablar y pues nada, con esto vamos a empezar hoy. Les damos la bienvenida a todos. Vamos a darle sobres. ¿Ya está grabando? Bienvenidos a CASP Radio. Entonces, como platicábamos ahorita, es Efesios 5, verso 18 al 20. Lo leo en la NBI. Dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, no se embriaguen, no se emborrachen con vino, es un verso muy famoso, ¿no? Del que a veces, creo yo, se ha sacado mucho de contexto, ¿no? En la parte de ser llenos del Espíritu Santo. Muy controversial también, ¿no? Sí, está controversial porque muchos piensan que ser llenos del Espíritu Santo es manifestaciones y todo esto, ¿no? El famoso bautismo del Espíritu Santo. Y tiene una connotación muy diferente que yo hace un tiempo, yo lo había ya masticado, Efesios 5, 18. Y yo ya había leído algunas cosas, ya había entendido algunas cosas, pero hoy profundizando en esto, la verdad me quedó clara más cosas y hubo un momento bien chido donde entendí cosas de mi corazón que le expuse a Dios y la verdad me gustó, me ha gustado mucho estar rumiando Efesios 5, y pues no sé si quieres comentar algo porque traigo un apunte importante que me gustaría que empezáramos ahí a desmenuzar. Pues no sé si lo que vayas a decir sea lo mismo que yo tengo que decir, pero yo me acuerdo bien clarito que hace un par de años a lo mejor, yo tenía muchas dudas, la verdad, cuando recién, creo que es más de 2 años, ¿no? Pero pues cuando recién empezamos juntos, ¿no? En este caminar y empezamos a leer la Biblia, etcétera. A mí sí me generaban muchas dudas de todo lo que yo había escuchado desde que yo era niño, ¿no? Acerca de lo que era el Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Y yo estaba muy lleno de dudas. Y yo me acuerdo que una vez que estaba ahí en tu casa estábamos platicando acerca de eso. Y al platicar contigo tú me empezaste a explicar lo que realmente significa el ser llenos del Espíritu Santo, como aquí dice, ¿no? Y recuerdo que en aquella ocasión se me hizo súper sencillo de entenderlo y hasta la fecha es algo que cuando yo escucho que alguien dice pidamos por la llenura del Espíritu Santo, yo lo entiendo de una manera y déjame explicar mi idea. Es decir, aquí empieza diciendo no se emborrachen con vino, ¿no? Es decir, y yo recuerdo que me lo explicaste bien clarito. La función que el vino hace cuando estás borracho, pues es que te controla, ¿no? Controla tu movimiento, controla tu habla, controla tus pensamientos, te transforma completamente, te hace ser más valiente o incluso te hace ser más cobarde, te vuelves más platicador, te vuelves más...
o sea, te transforma a tal grado que te conviertes en otra persona distinta, ¿no? Sí, el que es introvertido se vuelve extrovertido, ¿no? Sí, dicen que el borracho siempre dice la verdad, o sea, realmente sí hay una transformación, que se refleja, ¿no? A los Sí. demás. Entonces, me gusta mucho cómo hace esta comparación, usando el vino, el emborracharse con vino, llénense del Espíritu. Dice, no hagan esto, mejor les conviene ser llenos, o Ser sea, lleno. llénense del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque el Espíritu Santo, la función que hace, según esto que empieza diciendo el 18, es que Él nos controle a nosotros. Me explico. Sí. Que el fruto de Él, que es el amor, el gozo, la paz, la Mm. paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, sean la que nos controle, ¿no? O sea, que el amor Ya. sea el que nos controle, que la paz, que la templanza, que el gozo. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sí, Hay, sí, sí. hay gente que, digo, a lo mejor es un tema profundo y no lo vamos a terminar de platicar ahorita en este ratito que estamos hablando, ¿no? Pero hay gente que piensa que ser lleno del Espíritu Santo es hablarle lenguas y ahí las tira, ¿no? Y pues Dios sabe qué dije y no hay ninguna interpretación por otro lado y, o sea, cosas que en Corintios, segunda de Corintios, me parece, toca precisamente, ¿no? Y no deja lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, ahorita te digo, es un tema que quizá en otro podcast abordaremos. Digo, no sé si tú lo vas a abordar. Sin Sí. embargo, creo que ahorita lo que nos está presentando las Escrituras es qué es ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando me lo explicaste, yo lo entendí sencillo, ¿no? Sí, esta parte está bien interesante, man, porque de hecho hay mucha raza que piensa que esto que Pablo dice aquí en Efesios es recibir al Espíritu Santo o ser bautizado por el Espíritu Santo. Y la misma Escritura nos dice que uno recibe al Espíritu Santo cuando va en arrepentimiento de pecado y recibe a Cristo. De hecho, hay una parte, yo el miércoles estuve platicando un poco sobre esto, más o menos. Digo, no Efesios 5, pero algo que llevaba a esta misma plática, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Hechos 2 está narrada el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo fue derramado. Pero este derramamiento del Espíritu Santo era el espíritu de la promesa, como la misma palabra dice. Jesús le dijo a los apóstoles, ¿no? O sea, les conviene que yo me vaya. Así es. Porque voy a enviar, ¿no? Al Consolador. Así es. Al Espíritu que los va a guiar a toda verdad. Ahí mismo les había dicho también el Señor, ahí en Hechos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu sobre ustedes, ¿no? Así es. Y van a recibir poder y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Digo, ahí hay algo interesante en esa narrativa, en esa parte de Hechos. Pero bueno, al punto que voy es que en ese mismo momento en que fue dado el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, en ese Pentecostés, sucede que Pedro se levanta en ese momento y empieza a predicarles, empieza a hablarles del Evangelio, de la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? De cómo había sido crucificado el Señor. Y de repente, en el verso 37, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, dice. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Dijeron la raza, ¿no? Que estaba escuchando a Pedro. Y dice en el 38, verso 38, Hechos 2, 38, dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, dice, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es dado cuando nos arrepentimos, cuando volvemos a Dios, cuando reconocemos a Cristo, ¿sí? Dice aquí la palabra que recibimos al Espíritu Santo. Y en el 39 dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Esta parte me gusta. Dice, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Llamados a qué? A salvación, ¿sí? Y esto lo quiero poner como contexto y ahorita dijiste, ¿no? Primera de Corintios 12, precisamente
está hablando Pablo aquí, dice, a unos le da el poder, o sea, está hablando de los dones del Espíritu Santo, ¿no? A unos les da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se les da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Lo estoy leyendo en la NTV, pero aquí a otros se les da la capacidad de hablar en lenguas. Así es. Porque este es otro tema. Esta parte también la platicábamos el miércoles en el estudio en la iglesia. Porque una persona comentaba y ella decía, es que se enseña mucho la parte de que si tú no hablas en lenguas es porque no tienes al Espíritu Santo. Y eso es insostenible bíblicamente. Eso no tiene fundamento bíblico. Que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes al Espíritu Santo. Eso no tiene sentido. Porque, de acuerdo a lo que leí ahorita en Hechos 2, dice que todo aquel que se arrepiente y vuelve a Dios y recibe a Cristo como Señor, como Salvador, viene este regalo, ¿no? Este don de Dios que es el Espíritu Santo. Y llega, y aquí Pablo... Y llega para quedarse, ¿eh? Es correcto. Híjole, digo, a lo mejor se está poniendo bueno, pero sí. Ese es otro tema. Pero aquí en 1 Corintios 12, digo, estoy leyendo a partir del 10, pero desde atrás viene hablando, que dice que es el mismo Espíritu el que da las diferentes capacidades. Luego dice, me voy a ir aquí al final del 10, dice, todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, o sea, en lenguas, y a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Pero es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Y aquí al final, en el verso 29 de ahí mismo de 1 Corintios 12 dice, ¿acaso todos somos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar idiomas desconocidos, de hablar en lenguas? ¿Tenemos todo esto? Lo está haciendo preguntas retóricas, ¿no? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Y termina aquí el verso 30. Termina diciendo Pablo, por supuesto que no. Andy, pues... ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo está el business aquí? Pues entonces, si no hablo lenguas, no tengo el Espíritu de Dios. Sucedió, y lo platiqué el miércoles. y el Gualo estaba ahí porque el Gualo conoce a esa persona. A mí me tocó estar en un congreso, Y estaba participando un equipo de alabanza y de repente los típicos congresos donde hay varios oradores, ¿no? Y de repente le tocó a cierto orador tomar el lugar. Y pues llegó acá filoso, ¿no? Queriendo hacer como Rabacucu, ¿no? Sí, queriendo acá hacer descender fuego, ¿no? Y el vato quiso llegar tirando con todo, ¿no? Candela, chispa, llama y todo lo que prende. Entonces, el vato se sube y dice, ¿cuántos hablan lenguas? Era extranjera, ¿no? ¿Cuántos hablan lenguas? Dijo, ¿no? Y de repente voltea con la palomilla que estaba tronando y empezó con el pianelo. Empezó con el pianelo. ¿Tú hablar lenguas? Le dijo. Y el pianelo asentó, ¿no? Se fue con el bajero, ¿no? ¿Tú hablar lenguas? El puto es que para no hacerte el cuento largo recorrió toda la banda. Y cuando llega con el baterista, tú hablar lenguas y el vato entregándole las baquetas casi. Tú hablar lenguas y dijo, vato, no, señor, le dijo. y lo exhibió, man. ¿Qué haces tú aquí? What are you doing? Le dijo. Le dijo, ¿tú qué estás haciendo aquí, no? O sea, tú no debes... Así, tú no deberías de estar tocando porque tú no tienes al Espíritu Santo porque tú no hablas lengua. Y el vato quedó bien exhibido. De hecho, el Gualo ahí comentó, como el estudio bíblico es acá muy petit comité, ¿no? Se pone chido porque nos ponemos a platicar, ¿no? Preguntas, respuestas y se pone chido el pimponeo. Y el Gualo sí platicó porque él conoce a ese baterista que el morro sí estuvo agüitado mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, cuando tú lees 1 Corintios, se va por tierra toda esa doctrina, pues.
Porque aquí Pablo dice, o sea, unos tienen la capacidad, por ejemplo, yo sé que yo no tengo el don de sanidad, men, porque a veces yo me he estado revolcando de dolor de cabeza o de enfermedad. Cuando me enfermé, men, o sea, yo tenía una fe inquebrantable, men. Y Señor, sáname, me imponía las manos yo, ¿no? Señor, ¿me explico? Pero aquí 1 Corintios dice que hay gente que tiene el don de sanidad. O sea, hay gente que toca a personas y son sanas, ¿me explico? Pero 1 Corintios te explica por qué. Porque el Espíritu dice que Él decide qué don, qué regalo darle a cada uno, ¿no? Y puntualmente dice que a unos les da el regalo de hablar lenguas y a otros les da el regalo de interpretar. Y aquí al final, a partir del verso 39, empieza diciendo, ¿no? ¿Acaso todos tenemos capacidad de sanar? ¿Tenemos capacidad de hablar en lenguas, de interpretar? Y claramente, y con signos de admiración, Pablo dice, por supuesto que no, dice, ¿no? Y la parte final de ahí, en el último verso, en 31 de 1 Corintios 12, dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás, y es donde empieza a hablar del amor, ¿no? Pero bueno, poniendo todo esto como contexto, esto que se refiere Pablo en Efesios 5 no tiene nada que ver ni con manifestaciones, ni con llenuras de Shekinahs y todo ese tema, ni con bautismos, ni nada. Porque si lo leemos en la TLA, Efesios 5, el verso 18 dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Y si tenemos todo el contexto de Efesios 5, tiene total sentido, porque desde el verso 3, que ya lo estuvimos masticando en 2 programas anteriores, Pablo empieza a hablar de una lista de actitudes, de maneras de vivir, de hábitos que la raza tenía, ¿no? Así es. Pues obviamente temas sexuales, temas morales a morir, ¿no? Obviamente, entre ellos sexuales, avaricia, palabras deshonestas, codicia, malas palabras, etcétera, ¿no? Sí. Entonces te va desmenuzando esta manera de vivir que tenía la raza de Éfeso, y de repente llega a esta parte donde habla de embriagarse, ¿no? Que también era otro de los hábitos que esta gente tenía, porque en la idolatría que ellos vivían, en los ritos que ellos tenían cuando estaban sin Cristo, una de las cosas eran las borracheras, eran las orgías y eran muchas cosas, ¿no? Que entraban ahí en frenesí la raza. Sí. Entonces, sí les dice, o sea, no se emborrachen. ¿Qué pasa con la borrachera? Ahorita lo platicamos, ¿no? O sea, yo fui una persona que llegó a tomar y te sientes el rey del mundo, ¿no? Y totalmente te controla. De hecho, MacArthur, leyendo ahí algunos comentarios de él dice, el estado de embriaguez tiene muchos grados, pero empieza tan pronto, interrumpe las funciones normales del cuerpo y de la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que la borrachera empieza en el momento en que te empieza a controlar tu mente y tu motricidad, vamos, ¿sí? Y por eso dice, no se emborrachen, porque van a perder el control de sus actos, van a perder el control de su cabeza. Sí. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y quien los controle. Y aquí empieza esta parte interesante, men, porque yo empecé a viajarme con esto y de repente viene la preguntota, ¿no? Que creo que muchos se pueden hacer. Y es, ok, yo no me emborracho. A mí el alcohol no me controla. Y yo me puse a pensar y yo dije, sí, o sea, yo tengo muchísimos años, gracias a Dios, que yo no he probado una sola gota de alcohol, ¿no? Y ciertamente yo ya no soy controlado por el alcohol. Pero de repente empecé a pensarme y empecé a hablarle a Dios, man. Y fue un momento muy, muy chido, man. Porque sí empecé a decirle, Señor, yo necesito que tu espíritu me controle
Porque muchas veces, más de las que yo quisiera, soy controlado por mis emociones, más que por tu espíritu. Soy controlado por el orgullo, más que por tu espíritu. Claro. Soy controlado por el enojo. Soy controlado por los celos, por la lujuria, por el desánimo, por el temor, vato. Así es. O sea, somos súper controlados por el temor. Yo creo que la mayoría de las veces, por la tristeza, por la impaciencia, por todos los deseos de mi carne, ¿no? Más que por tu espíritu. Sí. Entonces, aquí es donde empieza a tener un chorro de sentido esto que estamos hablando, porque ciertamente hay una lista interminable muchas veces por la cual somos controlados antes que por el Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Por las emociones antes que por el Espíritu de Dios. ¿En qué sentido? En que deseo que Espíritu lléname para temblar y para sentirme chido y para que mis emociones se pongan a flor de piel, porque me interesa más la emoción que dar frutos. Me interesa más la emoción que vivir para ti, que cambiar, que mudar, que crecer, etcétera, ¿no? Sí, en la mañana lo platicamos, ¿no? En la mañana no. ¿Te marqué o te mando un audio? Ya ni me acuerdo, man. No, te marqué. Te marqué, sí. En la mañana lo platicamos y me gustó mucho la conclusión a la que llegábamos, ¿no? Digo, el contexto para los que nos escuchan, estamos hablando un poco acerca de la música cristiana, ¿no? La música cristiana que en su momento Gama y yo llegamos a tocar en algunos lugares, pues era muy manipulable, man. Era muy, sabíamos los códigos, ¿no? Como dice Socorro, mi locura, ¿no? Sabíamos los códigos para hacer que la raza, se le pusiera la piel chinita, ¿no? Y yo le decía a Gama en la mañana que, claro, Dios nos hizo unas personas emocionales, ¿no? Tenemos emociones dentro de nosotros y no está mal llorar, no está mal sentir emociones por la música, por supuesto. Sin embargo, lo que le decía es preocupante ver cómo actualmente, y digo en aquel entonces y actualmente sigue estando lo mismo, es la gente busca la emoción antes que entender lo que está pasando ahí, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, después de tanto que hemos estado explorando este tema, porque pues a final de cuentas somos músicos, ¿no? Sí. Yo alcanzo a entender y yo he llorado en la iglesia cuando estoy escuchando cierta canción, pero a veces lloro no porque la digo, qué canción más chida. No, lloro porque a lo mejor la letra está diciendo, en mi vida ha sido bueno. Si me explico, habla acerca de la bondad de Dios, ¿no? En mi vida ha sido tan fiel y analizo la letra y digo, es verdad, Señor, en mi vida ha sido muy bueno, en mi vida ha sido muy fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo quiero cantar de ti, quiero adorar, por supuesto que sí, y eso está el entendimiento en primer lugar y por supuesto está una emoción incluida, pero es como es algo secundario, ¿no? Sí. Entonces pasa lo mismo, man. Estamos confundidos en el tema de que voy a la iglesia y quiero sentirte, Espíritu Santo. Híjole, espérame, no va por ahí, estás volteando los valores, o sea, es al revés justamente, ¿no? Sí, y qué es lo que ha pasado siempre, man? Que de repente buscamos el fuego, la emoción, el frenesí. ¿Sí me explico? Qué bonito estuvo, ¿no? Wow. Hubo una presencia, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando realmente el Espíritu Santo nos quiere controlar, porque lo que Gálatas 5 dice es que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, mansedumbre, templanza. O sea, ¿qué pasa aquí? Que el Espíritu nos quiere controlar porque quiere que nos parezcamos a Cristo, ¿no? Y Cristo tenía bondad, paciencia, benignidad, ¿sí? Amor, fe, mansedumbre, templanza. O sea, quiere llevarnos ahí. Quiere dominarnos, quiere controlarnos, ¿sí? Uh-huh. Para que nosotros empecemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios realmente quiere. A Dios no le importa y no le interesa si sentimos bonito o no sentimos bonito. Eso es irrelevante totalmente. Lo que Dios quiere es perfeccionarnos, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces, yo creo que con eso ya podemos irnos a cenar. Sí, después le seguimos al 19, man. Sí.
Sí, o sea, y de hecho, otro punto importante, ¿no? Es que si vienes desde el 3, verso 3, bueno, para empezar desde el 1, en Efesios 5, Pablo empieza diciendo que imitemos a Dios y que sigamos el ejemplo de Cristo, dice. Y para poder imitar a Dios y para poder seguir al ejemplo de Cristo, o sea, lo voy a poner acá, me estoy emocionando. Checa, si tú vas leyendo Efesios 5, Pablo dice, imiten a Dios, sigan el ejemplo de Cristo, y de repente empieza a hablar y dice, o sea, dejen la avaricia, dejen la fornicación, básicamente, las palabras corrompidas, las palabras groseras. Uh-huh. Y si tú te pones a leer básicamente Efesios 5, y no estuviera este versículo 18, loco. Sí. Básicamente estuviéramos hablando, pues la neta, el paquete está grandísimo para que yo me aviente ese tiro. Que yo para empezar imite a Dios, siga el ejemplo de Cristo, deje todos estos hábitos mal habidos en mi corazón. Para yo aventarme ese tiro solo, no manches. Ya te entendí. Pero de repente llegas al verso 18 donde dice, dejen que el Espíritu los controle. ¿Qué quiere decir? Que forzosamente yo necesito al Espíritu de Dios que gobierne mi vida, que tome el timón de mi vida para que yo pueda imitar a Dios, para que yo pueda seguir el ejemplo de Cristo y deje toda esa cantidad de hábitos podridos de mi naturaleza humana. ¿Sí me explico? Órale, sí, es una válvula liberadora porque, o sea, te está diciendo no hagas esto y te dice, te voy a dar una herramienta porque sé que es mucha carga para ti, es mucha carga, es mucho peso para ti y o sea, pero ahí te va esta herramienta que apóyate en eso, ¿no? Me hace mucho sentido, qué bueno que lo profundizaste de esa manera y sí, yo también he podido cambiar mis oraciones desde aquel día que platiqué contigo y he podido entender. Y yo he visto resultados en mi vida en muchos sentidos, Espíritu Santo, contrólame, ¿no? Contrólame. Necesito ahorita templanza, ¿no? Esta situación está grave, esta situación, Señor, dame amor, ¿no? Espíritu Santo, aquí ocupo que controles en mí, que proveas ese amor que necesito, ¿no? Esa paz, esa paciencia para y sí he visto cómo el orar correctamente hay una diferencia abismal, al entender que no se trata, o sea, que híjole, a veces utilizamos al Espíritu Santo como, no sé, como si fuera un choque de dopamina. Sí. Me explico, es como que, a ver, Espíritu Santo, ahorita me siento triste, ven o voy a la iglesia y a ver. Hazme sentir chido, ¿no? Hazme sentir bien, ¿no? Y ya sales y dices, no, qué chido estuvo. Pues, y cuando no pasa eso, y digo, son factores externos, ninguna canción te gustó o lo que sea, ninguna canción te hizo llorar. Y dices, no, pues hoy no sentí el Espíritu Santo. Oye, pero estamos hablando de Hechos 2, el Espíritu Santo está todo el tiempo, Él no se va a ir. En el Antiguo Testamento sí se iba, ¿no? El Antiguo, o sea, por eso llegó Jesús, para hacer ese cambio, ¿no? Entonces... Sí, de hecho ahí mismo donde dice que voy a enviarles al Consolador, y hay una parte ahí que dice que estará con ustedes para siempre, dice. Entonces, esa parte está chida, man. Y digo, es un tema que a lo mejor nos estamos... ya a lo mejor extraviando un poquito, ¿no? Pero hay cosas que yo no entiendo cuando dicen, ven, Espíritu, ven. Sí. Digo, por supuesto, entiendo la naturaleza de esa oración, entiendo la naturaleza, ese deseo genuino de querer más, de estar cerca de Dios o algo así, ¿no? Pero a veces utilizamos canciones, utilizamos frases que realmente no son tan bíblicas. Claro, son buenas intenciones, pero... Que es un poco como si le dijeras a tu esposa, o sea, ven y vive conmigo, ¿no? Y ella te va a decir, pues aquí vivo, ¿no? ¿Cómo que ven y vive conmigo? Pues aquí estoy. Aquí estoy, o sea... ¿Sí me explico? O sea, no tiene sentido, pues. Sí. Cuando lo entiendes realmente, que el Espíritu, de acuerdo a lo que la misma palabra dice, y Pablo lo menciona muchas veces, en muchas partes,
donde dice que, por ejemplo, Pablo dice que el Espíritu Santo es como un sello. En otra parte dice que el Espíritu Santo es como un anticipo, dice, que nos es dado cuando venimos a Cristo. ¿Anticipo en qué sentido? ¿Cómo lo maneja Pablo? Es como decir, es una garantía de que Dios va a cumplir su promesa de una eternidad con Él, de una salvación eterna, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está aquí precisamente, pues Él es el que nos guía a toda verdad, ¿no? Es el que nos ayuda, es el consolador, ¿no? El que está con nosotros para siempre. De hecho, algo de lo que hablábamos el miércoles en la enseñanza era cómo la salvación, el Padre la planeó. Dios Padre planea la salvación. Dios Hijo la ejecuta y Dios Espíritu Santo es el que la lleva a perfección. Y yo le decía a la raza, ahorita nosotros estamos en ese proceso donde el Espíritu Santo nos está perfeccionando. Hay gente que aún no ha llegado a la primera parte, que es a recibir lo que Dios Padre planeó y Dios Hijo ejecutó. Aún no llegan a esa parte, sí, pero eventualmente van a llegar. La función del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es muchísimo más grande de la que muchos creyentes tienen. O sea, muchos creyentes piensan que el Espíritu Santo es hacerme sentir bien, hacerme sentir bonito, hacerme llorar, hacerme sentir una emoción que me haga temblar. ¿Sí me explico? Y usan terminología del Shekinah y que hoy cayó y espérate, la función del Espíritu Santo, por supuesto que es traernos consuelo. Claro, hay una parte importante del Espíritu Santo, ¿no? Pero hay una... Sí, pero el Espíritu Santo no está aquí para divertir a nadie, ¿no? Eso se lo he dicho a la raza en la iglesia y lo digo aquí también. El Espíritu Santo no está aquí para divertir a nadie y para hacer sentir bonito a nadie. Andas duro. El Espíritu Santo está aquí. Andas duro. Ando arreciando. Ando arreciando. Sí, o sea, el Espíritu Santo está aquí para perfeccionarnos, ¿no? Él es el que está llevando a cabo esa santificación que eventualmente es la que nos va a llevar a poder ver al Señor cara a cara, a poder estar con Él. Y esa parte está bien chida cuando lo entiendes y cuando llegas a este entendimiento de yo necesito, a mí me urge dejarme ser controlado por el Espíritu Santo y dejar de ser controlado por mis emociones y por tantas cosas por las que yo muchas veces soy controlado. ¿Me explico? Wow. Por la impaciencia y tantas cosas. Entonces, cuando vienes y aterrizas esto, dices, ok, me da mucho sentido y quiero eso, ¿no? Quiero que el Espíritu me controle. Porque al final es eso, ¿no? Claro, porque si no te controla el Espíritu, o sea, yo no me puedo controlar, man. Sí, exactamente. Forzosamente ocupamos que algo nos controle. Y es el Espíritu Santo, él lo dice 18. Sí, entonces, pero si el Espíritu Santo no es, vamos a estar siendo controlados por muchas otras cosas. Así es. Emociones, el corazón y tantas cosas, ¿no? Que a veces la raza dice, ¿no? Uh-huh. Sigue a tu corazón, ¿no? Entonces, sí está bien chido, man. Y digo, para terminar los otros dos versos, porque ahí dice enseguida, ¿no? Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Me gusta porque MacArthur dice que cuando uno es controlado por el Espíritu Santo y empieza a vivir en ese caminar, yendo hacia lo que Dios quiere, hacia la voluntad de Dios, porque estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios, en el corazón de un hijo de Dios siempre va a haber cantos, dice. Va a haber himnos, va a haber reconocimiento, va a haber adoración a Dios. Y esta parte me llevaba a recordar el Salmo 33 en el verso 1. Man. Está bien chido porque el Salmo 33, 1 dice en la Reina Valera contemporánea: ustedes los justos, ¿quiénes son los justos? Pues los que han sido justificados por Cristo, los nuevos, los newborn, ¿no? Los de nuevo nacimiento. Sí. Ustedes los justos, dice, alégrense en el Señor. Y luego dice, hermosa es la alabanza de los hombres íntegros. Y MacArthur, como lo plantea, forzosamente tiene que haber canciones en las personas que están siendo gobernadas por el Espíritu Santo. Tiene que haber una alabanza en su boca constante. Y en la TLA, el Salmo 33:1 me gustó demasiado porque dice, ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. Y guacha, en labios de gente sincera,
suenan bien las alabanzas, dice. Qué bonito, sí. Entonces, está bien chido. Y luego termina diciendo en el 20, ¿no? Dice, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a haber gratitud, man. En un nuevo nacido, en alguien que tiene el Espíritu de Dios y está siendo controlado por el Espíritu de Dios, va a haber gratitud, man. Escuchas, en mi vida ha sido bueno. ¿Y qué viene a tu corazón? Un chorro de gratitud, pues. Así. Gratitud, ¿a qué grado? Al grado de las lágrimas, ¿no? Así es. Entonces, denle gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así está el business, hermano. ¿Cómo la ves? Comparto completamente contigo todo lo que dijiste acerca del 19, del 19 y el 20, ¿no? Sí tenemos esa tendencia nosotros como personas de olvidarnos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Se nos olvida, man. O sea, nos acostumbramos a dar por hecho que tenemos salud, nos acostumbramos a dar por hecho que tenemos trabajo, digo, cosas básicas, ¿no? Sí. Y nosotros hace como 2 años, 3 años, yo recuerdo, mi hermano cayó enfermo, el Hugo. Sí, y pues era una enfermedad media rara, man, pero sí era una enfermedad así de esas, pues de esas que pueden terminar mal, ¿no? Que pueden terminar en muerte y ese rollo, ¿no? Sí. Y la verdad es que sí empezamos a pasar, bueno, voy a hablar por mí porque digo, sé que mi familia también la pasó mal, pero yo sí empecé a pasar un tiempo bien complicado, ¿no? Acerca de, pues, o sea, mi hermano, ¿no? Y tú sabes que mi hermano es mi mejor amigo, man, ¿no? O sea, mi hermano es mi amigo, pues, tengo mucha cercanía con él, entonces... no voy a hacer la historia larga. Él enfermó y cada vez iba más mal y más mal y más mal y no había mejoría, ¿no? Entonces, cuando de repente ya empecé a ver que pues Dios empezó a hacer su obra ahí, empezó a ayudarlo, ¿no? Empezó a sanarlo, a alivianarlo. Empezó a entrar en mí una idea profunda de agradecimiento, man. Y fue cuando yo entendí precisamente esta parte. Denle gracias a Dios por todo. Sí. Y de repente me acuerdo que mi hermano fue un sábado ahí al rancho y yo nunca había visto lo bien que se siente estar toda mi familia completa juntos, ¿no? A lo que voy con esto es, pasamos por alto las cosas que Dios hace con nosotros, ¿no? Los detallitos sean chiquitos o sean grandes, tenemos que tener esa conciencia de, Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, ¿no? Nunca se me olvida, nunca se me olvida una plática que tuve hace como 2 años, 3 años, ya no me acuerdo, exactamente cuándo fue, pero esa plática tú me decías, es que si entendiéramos que debemos darle gracias a Dios por cada centímetro de nuestra casa, ¿no? Y así, o sea, ser bien específicos y darnos cuenta de lo que el Señor hace con nosotros. Pero digo, eso solamente se logra si tenemos un corazón en donde hemos dejado que el Espíritu Santo nos controle, ¿no? Si no, pues dices, no manches, pues esta casa yo me la gané ahí por mi arduo trabajo. Compa, no sabes ni lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, sí. Sí, y al final es esto, ¿no? Denle gracias siempre por todo, dice. Entonces, es eso, hermano, y pues, qué chido, man. Qué chido ver escudriñado Efesios 5, porque a mí en lo personal me bendijo un chorro, man, porque sí, man, sí es algo que me resonó muy fuerte, el entender, ¿no? El entender que somos controlados por muchísimas cosas, man. Muchísimas cosas, más de las que pensamos o nos imaginamos. Somos controlados por muchas cosas y a veces somos más controlados por eso que por el Espíritu de Dios. Y aquí claramente es, déjense controlar por el Espíritu, ¿no? Entonces, pues es eso, raza. Muy bien. Es un gusto, como siempre, estar aquí, compartir con ustedes y pues nada, con esto nos despedimos. Nos vemos en el episodio que sigue. Gracias y paz a todos. Sobres. Bye. Bye.